conocido con el mote singular del Mono Verde, se caracterizó por su original forma de subir al ring, transportado dentro de un ataúd por 4 misteriosos encapuchados, luchando descalzo y por su original y tétrica máscara verde. Corría el año de 1949 cuando su nombre apareció en las carteleras de la Arena Roma Mérida. Entonces se hacía llamar Jungla Cruz y luchaba destapado en los diferentes parques deportivos, tales como el Venustiano Carranza, el Plan Sexenal y el 18 de marzo. Su primer sueldo fue de 5 pesos, eso les pagaban en la lucha estrella. En el año de 1951, Jesús Garza Hernández lo mandó llamar desde Monterrey, donde luchó con el nombre de Tony Hernández. Exhibió un estilo técnico y fue bien aceptado por la fanaticada. Aunque muchos creen que era originario de la Sultana del Norte, la realidad es que nació y se crió en el entonces Distrito Federal. La publicidad lo hizo aparecer como regiomontano. En 1955, en Monterrey, Garza Hernández le dio la oportunidad esperada como luchador enmascarado. Meses después, ya como el Espectro, era el luchador más temible. En un inicio, Tony Hernández odiaba su vestimenta. Hacía demasiado calor bajo esa máscara y se sentía incómodo usando ese traje completamente en color verde. Gracias a la ruda personalidad del Espectro, este se convirtió en una gran atracción y su ascenso a la cima fue muy rápido. Año y medio duró luchando por todo el interior de la República y no fue hasta el 16 de octubre de 1956 cuando llegó a la capital y le tocó enfrentarse a una caída a Joe Marín en la quinta lucha. Esa batalla la ganó y nunca más ocupó luchas con límite de tiempo, sino estrellas y semifinales. El 23 de octubre del mismo año hizo pareja con el Santo, formando con él una mancuerna que nadie podía parar. Una real fortuna fue la que ganó en sus 3 primeros años como luchador enmascarado con el nombre del Espectro, $250,000 por año, cantidad que pocos han logrado ganar. Sus capas le costaban una buena cantidad de dinero, porque siempre le gustaba vestir bien, tanto arriba del ring como en los diferentes círculos de la vida social. En agosto de 1958, luchando Dorrell Dixon, Rolando Vera y Alex Romano contra Ray Mendoza, Carlos Lagarde y Espectro, sufrió el accidente que estuvo a punto de quitarle la vida. Medio cuerpo se le paralizó y no volvió a saber de sí hasta que despertó en un hospital. Mendoza y Lagarde fueron como sus hermanos, no se le separaron para nada de su lado hasta que se restableció. Afortunadamente, salió bien de la operación, los médicos lo habían sentenciado a no poder luchar nunca más. En el mes de septiembre de ese mismo año, se hizo una función a beneficio para Daniel Aldana, Carlos Tarzán López y para el Espectro. Los 2 primeros se retiraban después de haber luchado varias décadas, pero el Espectro no se retiraba, un sexto sentido lo hacía pensar que podía volver. Por esto siempre dijo que para él fue un beneficio, pero nunca un retiro definitivo. Un mes más tarde, se quitó la máscara frente a los aficionados capitalinos. Había dejado de ser campeón de los semicompletos por la misma enfermedad. Muchos meses de fatiga, llenos de angustia, críticas, reproches, todo tuvo que aguantarlo, pero iba logrando el propósito de ejercitar sus músculos adormecidos, tomar el ritmo de elasticidad de antes y así trabajando en secreto se sintió nuevamente el Espectro. Quiso volver a luchar y se le negó el permiso, y cuando por fin lo logró, una intoxicación le truncó nuevamente su regreso. Emigró a provincia en donde los médicos lo examinaron y le dieron la licencia para volver a luchar. Así que volvió a luchar en Guadalajara, Pachuca, Tampico, Tlalnepantla, Veracruz, tanto como en El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Perú, Colombia y muchas otras partes. Los aplausos fueron la máxima prueba de que seguía viviendo. Cuando el Espectro II, mi hermano deportivo, al ver que me prohibieron luchar, me pidió permiso para usar mi nombre y mi equipo. Hubo varias polémicas acerca si debía o no negar ese favor. Lo cierto es que los malos entendidos ya se han resuelto. El Espectro II tiene madera y de la buena para ser un gran luchador. Lo primordial es que es joven y tiene ganas de figurar. Como amigo es ejemplar y como compañero es inmejorable. Muchos alegan que ya no puedo luchar porque he recibido un beneficio, y como el dinero no se lo puedo devolver a los aficionados, propongo que durante un año daré la mitad de mi sueldo a una beneficencia o a una institución de rehabilitación o protección a la infancia, pero siempre y cuando me dejen luchar en el Distrito Federal. Mi opinión es que los aficionados capitalinos me vean y que ellos digan si puedo o no luchar. Gerardo Tapia Salinas, mejor conocido en México por personificar al Espectro II, originario del Distrito Federal, hizo su debut en el Parque Deportivo Venustiano Carranza, enclavado en la alcaldía del mismo nombre en 1958. Su primer personaje fue el del Dandy. A principios de la década de los 60 y con permiso de Antonio Hernández, el original Espectro,
Tapia adoptó el personaje del Espectro II e ingresó a las filas coliseínas, donde desarrolló buena campaña llegando a disputar en Ciudad Juárez una versión del Campeonato Mundial de Peso Welter que portaba Basil Bata. En la desaparecida pista Revolución de Mixcoac llegó a tener encuentros de gran relevancia. En 2 de ellos defendió con éxito su máscara, ganando la tapa del Cora y en el otro la cabellera del norteño Ray Cortés. También en esa extinta arena disputó en 1969 con Huracán Ramírez el Campeonato Nacional de Peso Welter, se encontraba vacante. Perdió su máscara ante la gran leyenda Azul Blue Demon en la ciudad de Tijuana a finales de 1972, aunque mucho se señaló de haberla perdido 5 años antes, en 1967, en Panamá ante el ídolo. Se hizo un luchador de renombre tanto en Estados Unidos como en Japón. En el país vecino luchó principalmente en Texas, donde usó varios nombres además del Espectro II, pero principalmente el Gran Tapia y el Destroyer, luchando contra personajes como Stone Hansen, Nick Cossack, Lord Alfred Hayes y Don Fargo. Con el nombre del Gran Tapia, fue uno de los primeros mexicanos en ir a la empresa nipona All Japan Pro Wrestling. Hizo varias giras en 1973 y el siguiente año, siempre luchando como el Gran Tapia, contra rivales como Mr. Coma, aquel luchador que le arrebatara el campeonato mundial de peso medio de la NWA a El Solitario y lo perdiera en contra de Aníbal. También en contra de Akio Sato y el propio Gigante Baba, y teniendo compañeros tales como Harley Race. También llegó a luchar en Hawái ante Ken Pantera. Ciudad Juárez se volvería su principal zona de trabajo en el final de su carrera. En esa plaza, perdió la máscara del Destroyer ante El Solitario en 1975. Posteriormente fue rapado por El Cobarde en esa misma localidad un año después. Tan hondas fueron las raíces que echó en esa ciudad que fue inducido al Salón de la Fama de la lucha libre de esa localidad en la primera generación, junto a nombres como El Espanto y El Cobarde. Después de una carrera exitosa de 24 años en la lucha libre y aún con mucho por delante, su vida se extinguió a los 41 años de edad de manera anticipada, falleciendo en El Paso, Texas.